A ver, imaginen esta escena. Cortina d'Ampezzo. Febrero de 2026. Un silencio casi absoluto, solo roto por el sonido de la nieve. Uf, qué imagen. Y de repente, el silbido de unos esquís cortando el hielo a 130 kilómetros por hora. Un atleta cruza la meta y, bueno, el destino de una carrera se decide en una fracción de segundo. Y ahí está Omega, el cronometrador oficial, capturando ese instante. Exacto. Y esa es la promesa, toda esa emoción, que la marca intenta, pues, encapsular en la muñeca con su nuevo Speedmaster Milano Cortina 2026. Es una promesa potentísima. Y, la verdad, a primera vista, cuando ves el reloj, piensas que lo han conseguido. Pues sí, Tenemos en las manos un análisis muy a fondo de la revista Tiempo y Estilo, que lo describe casi como una pieza de dos caras. Por un lado, una belleza helada, una obra de arte en la esfera que te hipnotiza. sí. Empiezas a hacerte preguntas. Exacto. Es como un misterio que hay que resolver. El artículo plantea una disyuntiva que yo creo que define el lujo moderno. O sea, ¿estamos ante una genialidad estética que lo justifica todo? ¿O es un ejercicio de marketing brillante que esconde compromisos técnicos importantes? Precisamente. Vamos a meterle el bisturí, porque la historia tiene miga. Y la primera pista de que Omega está jugando un juego diferente esta vez no está en el reloj, sino en la estrategia de venta. Es un detalle sutil, pero muy revelador. Sí, el artículo lo deja clarísimo. Llevan casi 90 años siendo los cronometradores de los Juegos de Invierno. Y la tradición era lanzar ediciones Limitadas. limitadas y numeradas. Esas piezas que generan colas, listas de espera, una especulación brutal. Pero con este modelo han cambiado una palabra. Ya no es edición limitada, es edición especial. Ajá. A mí, de entrada, me suena que quieren evitar esa locura de la reventa. Van por ahí los tiros. Van totalmente por ahí, pero es más profundo. Llamarlo especial en lugar de limitada es una declaración de intenciones. ¿En qué sentido? Significa que no van a fabricar solo 2026 piezas, sino que lo producirán de forma continuada, al menos hasta que terminen los juegos. Claro. Omega le está diciendo al mercado, no queremos que este reloj acabe en una caja fuerte como una inversión. Queremos que se vea en la calle, en las muñecas. Claro, están apostando por el volumen. Con un precio de $6.800, que no es poco, pero es relativamente accesible para un Spinmaster cronógrafo, buscan que sea el primer Omega de lujo para mucha gente. Una puerta de entrada. Exactamente. Es una jugada comercial muy inteligente para maximizar la rentabilidad. Pero tiene un coste, y el artículo lo señala bien. Diluye el aura de exclusividad. Ya. El coleccionista que busca esa pieza única, ese trofeo olímpico que muy pocos tendrán, aquí no lo va a encontrar. Así que, desde el principio, ya vemos que el reloj no está dirigido al purista, sino a un público más amplio. Entiendo la estrategia comercial, es lógica. Pero, bueno, al final lo que importa es la pieza en sí. Y por lo que cuenta el análisis, las sensaciones son una auténtica montaña rusa, empezando por las dimensiones de la caja. Aquí es donde empieza el juego de luces y sombras. El primer punto, el diámetro de 38 milímetros. El artículo lo califica como un acierto rotundo. La medida ideal no. Es la medida perfecta hoy en día, versátil, unisex, cómoda. Junto con una distancia entre asas de menos de 45 milímetros, garantizan que sienta como un guante en casi cualquier muñeca. Hasta aquí, todo perfecto. Pero siempre hay un pero. Y en este caso es un pero bastante grueso, literalmente. El grosor del reloj es de 14,75 milímetros. A ver, para que nos hagamos una idea. Es mucho. Espera. Más grueso que un Rolex Submariner. Eso sí que no me lo esperaba. Un reloj que se ve tan elegante y resulta que es tan contundente. El artículo tiene que explicar por qué, porque no tiene mucho sentido. No lo tiene, y es la primera gran bandera roja que levanta el análisis. Un Submariner está en 12,3. El propio Speedmaster Moonwatch es más delgado. Este grosor es una consecuencia directa, puramente mecánica, de la arquitectura del movimiento que lleva dentro. Ah. Es el resultado de usar un calibre base automático al que se le ha añadido un módulo de cronógrafo encima. Es una construcción tipo sándwich, y eso inevitablemente añade altura. O sea que no es un diseño integrado desde cero. Para nada. Es una solución de ingeniería que sacrifica la esbeltez. Omega intenta disimularlo muy hábilmente, eso sí. Usan un cristal de zafiro abombado que absorbe parte de esa altura visualmente. Ya, y las asas curvadas ayudan a que se ajusten mejor, ¿no? Exacto. La sensación subjetiva es que es más fino de lo que marcan los números, pero la cifra es la que es, y es el primer compromiso técnico evidente.
La primera pista de que la belleza exterior ha tenido prioridad sobre la optimización interior. Vale, lo pillo. La caja ya nos plantea una contradicción. Pero si la caja genera debate, llegamos a la parte que, según el artículo, genera un consenso absoluto. La esfera. Ah, la esfera. Aquí es donde parece que Omega ha echado el resto, y donde justifica gran parte del precio. Totalmente. Si el grosor es el villano de la historia, la esfera es la heroína indiscutible. El artículo la describe como sencillamente sublime, y yo creo que se quedan cortos. Es una auténtica obra de arte. Describe un poco los detalles porque son fascinantes. Empieza con una base de un blanco lacado, casi como si fuera esmalte, que le da una profundidad increíble. Y sobre ese blanco aplican un velo azulado con una textura que llaman escarchada o frosted. Pero lo genial es que no es un patrón aleatorio. No, Si te fijas muy de cerca, esa microtextura es una reproducción del logotipo oficial de Milano Cortina 2026, que parece como una huella dactilar en la nieve. Es el tipo de detalle que te atrapa. La forma en que juega con la luz es espectacular. parece nieve recién caída. Tal cual. Y no se detienen ahí. Las subesferas tienen ese patrón clásico de círculos concéntricos, como las pistas de patinaje sobre hielo. Y mencionan un detalle de legibilidad muy sutil en el segundero, con un degradado de azul para que destaque sobre el fondo. Es un nivel de detalle obsesivo. Pero espera, que falta lo mejor. El llamado easter egg, el secreto que esconde. A ver, Está en la ventana de la fecha. La tipografía de los números es la oficial de los Juegos Olímpicos. Y aquí viene la magia. El día 26 de cada mes, en lugar de mostrar el número 26, aparece el logotipo completo de Milano Cortina 2026. no me digas. Es el tipo de detalle que te hace sonreír cada mes. Es completamente inútil, pero es brillante. Desde luego. Y al final, eso es una gran parte de lo que compras con un reloj así, esa conexión emocional. Exacto. Y si a toda esa maravilla visual le sumas un brazalete de acero muy bien ejecutado y, muy importante, un cierre con microajuste de confort, la experiencia en la muñeca es casi perfecta. Vamos, que te enamoras del reloj solo por mirarlo. Sin duda. El artículo es categórico. Es una de las esferas temáticas más bellas y mejor ejecutadas que ha hecho Omega en años. Entonces, ese grosor del que hablábamos, me da la sensación de que nos lleva directamente al corazón del asunto, al culpable de todo. El movimiento. Ahí es. Aquí es donde el análisis se pone realmente interesante y crítico. Aquí es donde se resuelve el misterio. El calibre es el 330. Y si lees la ficha técnica sin más contexto, suena impresionante. Es un cronómetro certificado por el COSC. Tiene el escape coaxial, que es seña de identidad de Omega, espiral de silicio. Parece una lista de éxitos. Pero falta la palabra mágica, la que Omega lleva una década martillando en su publicidad como el estándar de oro de la relojería moderna. Metas. Ahí está la clave de todo. La certificación Master Chronometer, o METAS, es la cima de la tecnología de Omega. No solo garantiza una precisión increíble, sino, y esto es lo más importante, una resistencia al magnetismo de hasta 15.000 Gauss. Es el futuro de la relojería según ellos mismos. Exacto. Y este calibre, el corazón de su gran lanzamiento olímpico, no la tiene. La pregunta que plantea el artículo es obvia y demoledora. ¿Por qué la marca que ha construido su identidad reciente en torno a la superioridad de Metas lanza su reloj estrella para los Juegos Olímpicos sin su propia tecnología insignia? Parece un tiro en el pie. Parece un contrasentido total, pero la respuesta, según el análisis, es un compromiso estratégico y económico muy calculado. La verdad es que el calibre 3330 no es un desarrollo interno de última generación. Ah, no. Su arquitectura se basa en una plataforma ETA 7753, un movimiento muy robusto y fiable, sí, pero de una generación anterior, que Omega ha modificado y mejorado. O sea que, en cierto modo, es como ponerle una carrocería de Ferrari a un motor muy bueno, sí, pero de hace 10 años. Es la analogía perfecta que usa el artículo. Y hay varias razones para hacerlo. La primera es el coste. Integrar un calibre cronógrafo automático con certificación Metas habría disparado el precio por encima de los $9.000 o $10.000. Claro, lo alejaría de ser ese primer Omega de lujo del que hablábamos. Exacto. La segunda razón es proteger la jerarquía de sus propios productos. No pueden poner un calibre superior en este reloj que en su buque insignia, el Speedmaster Moonwatch, canibalizarían sus propias ventas. Lógico. Y la tercera razón es casi una ironía técnica.
Como el calibre no es antimagnético por sí mismo, como los metas, necesita una jaula de hierro dulce interna para protegerse, un escudo. Y esa jaula, Añade grosor al conjunto. ahí está. Es un círculo vicioso. Bingo. Usan un calibre antiguo para mantener el precio, y ese calibre antiguo les obliga a añadir una pieza que aumenta el grosor, que es, precisamente, uno de los puntos débiles del reloj. Es el resumen perfecto. A $6.800, el artículo argumenta que no estás pagando por la vanguardia mecánica que la propia Omega te vende en el resto de su catálogo. Estás pagando un sobreprecio muy considerable por el diseño y la narrativa olímpica. Entiendo el argumento sobre el calibre, pero ¿no es un poco injusto? Al final es un movimiento coaxial, certificado COSC. No es precisamente un motor de segunda, ¿no? Es una buena pregunta, y es donde entra el matiz. Nadie dice que sea un mal movimiento. Es fiable, es preciso. El problema no es el calibre en sí mismo, sino el contexto. Ya. El problema es que es la propia Omega la que ha educado al consumidor durante 10 años para que exija metas como prueba de excelencia. Han puesto el listón altísimo y en este lanzamiento han decidido saltar por debajo. Es una contradicción con su propio mensaje. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto? El reloj vive en una dualidad casi esquizofrénica, una cara que enamora y una mecánica que, bueno, decepciona a los más entendidos. Así es. Si lo analizas desde un punto de vista puramente racional y técnico, la conclusión es clara. Es un reloj con un precio elevado para la tecnología que ofrece. Un aficionado a la mecánica, un purista, probablemente buscaría otras opciones. O esperaría a que Omega desarrolle el calibre que esta caja y esta esfera se merecen, como dice el artículo. Eso es. Pero, claro, los relojes no se compran solo con la cabeza. Desde el punto de vista emocional, es posiblemente uno de los Speedmaster más bonitos de los últimos años. Esa esfera es una pasada, y la conexión con los juegos es un intangible muy potente. Y esa es la apuesta de Omega. El análisis concluye con una frase que me parece demoledora y brillante a la vez. Este reloj no está dirigido al purista de los calibres, sino al esteta. Se compra con los ojos. Se compra con los ojos, no con la hoja de especificaciones. Omega ha calculado, y probablemente con acierto, que la belleza de esa esfera va a pesar mucho más que la ausencia de la certificación metas. En definitiva, nos encontramos ante un conflicto fascinante. Una obra maestra del diseño construida sobre una base mecánica que es deliberadamente un paso por detrás de lo que la propia marca define como su estándar de excelencia. El artículo lo remata con una reflexión que es casi una sentencia, afirmando que es el reloj perfecto para la persona equivocada. ¡Qué duro! Es duro, sí. Un ejemplo de cómo una marca puede cobrarte el futuro, el prestigio de su última tecnología, mientras en realidad te está vendiendo el pasado. Durísima, pero con fundamento. Y esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este reloj y que se puede aplicar a muchos productos de lujo hoy en día. Totalmente. En un mundo donde la imagen y la historia lo son todo, ¿qué tiene más valor real? ¿La innovación técnica de vanguardia, que a menudo es invisible, o un diseño impecable y una narrativa emocional que te conecte con el producto al instante? Es una buena pregunta. Este Omega es la encarnación de esa pregunta. Y no tengo claro cuál es la respuesta. Es algo en lo que pensar.